Me llamo Mónica Fuentes del Río. Esta comunicación analiza el ensayo histórico titulado El proceso de Macanaz, historia de un empapelamiento, de la escritora Carmen Martín Gaite. Es el título de la primera edición de este ensayo histórico que ya ha cumplido 50 años. Posteriormente se edita como Macanaz, otro paciente de la Inquisición. Desde su primera publicación en estas 5 décadas se han sucedido distintas ediciones del libro, con los 2 títulos, la última el año pasado. Su extraordinaria calidad ha sido reconocida con frecuencia. Así, el escritor Luis Mateo Díez ha asegurado que le deslumbró cuando lo leyó, al igual que los otros ensayos y las reflexiones de la escritora sobre la creación literaria. Además, sus investigaciones históricas han sido alabadas por estudiosos y críticos. Por ejemplo, María Dolores Albiac Blanco destaca su importante contribución sobre el conocimiento del siglo XVIII y su rigurosidad, capacidad analítica, sentido crítico, honestidad y ausencia de prejuicios al investigar y escribir sobre esta época contraria al gusto del régimen franquista. Mientras, Lisette Rolón Collazo resalta que para la autora hacer historia no solo suponía la narración de la vida y de las obras de las grandes figuras o de corrientes económicas, sino un compendio de otras pequeñas cosas que suelen pasar inadvertidas en los relatos históricos oficiales. Por su parte, Sonia Fernández Hoyos considera que estos ensayos constituyen una nueva manera de leer y contar la historia, y que con ellos Martín Gaite inició un tipo de discurso no exactamente intrahistórico, quizá historiológico, en el que las síntesis son innovadoras porque aplicó su cultura, rigor filológico y oficio de escritora. La obra es fruto de la exhaustiva labor de investigación que la autora llevó a cabo durante 7 años en varios archivos. Es una biografía sobre el personaje dieciochesco Melchor Rafael de Macanaz, fiscal general de Consejo de Castilla en el reinado de Felipe V, político, jurista, legalista, reformista, pensador y escritor. Un personaje sobre el que nadie había hecho un estudio serio, como afirma Martín Gaite. El libro narra la vida de Macanaz, su auge y posterior caída en desgracia por su espíritu reformista que le granjeó numerosos y poderosos adversarios. El tortuoso y largo proceso inquisidor que el Santo Oficio llevó a cabo contra él, su exilio durante más de 30 años, su encierro de más de una década y su liberación, ya nonagenario, para regresar a su tierra natal, donde falleció poco después. En palabras de la autora, un personaje muy contradictorio y falto del sentido de la realidad. El ensayo contiene numerosos ingredientes y características identificativas de una novela, así como los rasgos distintivos de la escritura de Martín Gaite, aunque también el rigor histórico de su investigación. Algunos de sus elementos novelísticos son la propia vida del protagonista, que la escritora califica como novelesca en sí misma, su fusión con el contexto político y social de su época, las intrigas de la corona de poder, la trama, las descripciones literarias, el tratamiento psicológico de los personajes, el ritmo y el tono narrativo, las técnicas narrativas y la construcción de los personajes. Por ejemplo, en la novela Ritmo Lento, la autora emplea una estrategia narrativa que consiste en reconstruir el recuerdo de la vida de su protagonista a través de los personajes más influyentes en su existencia. De la misma manera, años después recompuso y ordenó el material documental existente sobre Macanaz, es decir, en este ensayo perfeccionó esta técnica que a su vez influyó en sus siguientes obras narrativas. Esta estrategia también supuso los cimientos para sus posteriores reflexiones sobre el orden y el caos expuestas en su ensayo El cuento de nunca acabar, como ella misma explica. Además, desde un punto de vista estrictamente literario, según afirma la escritora, sus relaciones con Macanaz no siguieron un proceso distinto al que otras veces se le había impuesto para ir moldeando sus seres de ficción. Es decir, partiendo de una intuición inicial, lo fue conociendo poco a poco, y para entenderlo necesitó adquirir un conocimiento paralelo y mucho más rico en general de otras vidas y hechos contemporáneos suyos relacionados con Macanaz, como determinados nobles, confesores y militares, la economía, las costumbres y el gobierno de España durante el advenimiento de la dinastía borbónica. Este aspecto se refleja en sus novelas y cuentos, ya que el lector conoce a sus personajes por sus diálogos, pensamientos, acciones y relaciones con los otros. Sus lectores aseguran que la obra se lee como una novela, al igual que los ensayos históricos titulados Usos amorosos del XVIII en España y los usos amorosos de la posguerra española. En este sentido, Francisco Precioso Izquierdo, historiador y autor del libro Melchor Macanaz, La derrota de un héroe, considera que el ensayo de Martín Gaite sobre este mismo personaje es su mejor novela. No en vano, los ensayos de la escritora se suelen caracterizar por el tono narrativo, novelístico y literario.
Emma Martínez Giffre destaca que, como los otros ensayos históricos, el retrato sobre la figura de Macanaz adquiere la forma y el vigor de una narración novelesca. Además, esta labor investigadora es determinante en la escritura de su narrativa. Así, la autora resalta la capacidad de reflexión y de paciencia que desarrolló gracias a esta investigación sobre Macanaz y que repercutió en su producción literaria posterior. Su labor investigadora también determinó el proceso de aprendizaje de Martín Gaite como escritora de ficción. Por ejemplo, aunque yo lo había intuido, con Macanaz comprendió que hay un desfase entre el orden de acontecimiento y su orden de sucesión dentro del relato, lo cual condicionó su posterior enfoque de la literatura. Esto es así porque el desorden de sus papeles dentro de los legajos que fue consultando era un ingrediente tan importante en la historia como cualquiera de los datos que le aportaban, como comenta la autora. Otra enseñanza muy fructífera fue comprobar que la historia con mayúsculas ha sido protagonizada y escrita por seres atenidos a mudanza de humores y por tanto a contradicción y mentira, como Macanaz, según la propia escritora. Él también le enseñó a vincular la historia con las historias, y así lo hace en este ensayo. Este aprendizaje influyó además en su teoría literaria. De Macanaz, la escritora también aprende que contaba los mismos asuntos de un modo distinto según a quienes se dirigiera, es decir, adaptaba la narración al receptor. Esta idea es clave en su teoría literaria y escritura en sus diferentes facetas creadoras. Conviene recordar de cualquier forma que ella era una gran comunicadora. La influencia de sus investigaciones históricas, como la dedicada a Macanaz, se refleja en su regreso a la literatura, tras el paréntesis de 12 años sucesivos dedicados a investigar el siglo XVIII. Me refiero a su novela Retahílas. De hecho, mientras investiga en el archivo de Simancas sobre Macanaz, le surge la inspiración y allí escribe sus primeras notas. Su argumento central es el tema de la memoria y el legado de los muertos. La memoria y los recuerdos formarán parte de su teoría literaria y serán fundamentales en su narrativa. Un ejemplo es la novela de los años 90 titulada Lo raro es vivir, protagonizada por una investigadora que escribe un ensayo sobre un personaje real del siglo XVIII. La historia de la obra recuerda la vida de Macanaz. Otro ejemplo es la novela El cuarto de atrás, cuya protagonista, la propia autora, recrea y rememora su vida, la posguerra y la dictadura hasta la muerte de Franco. El repaso a este bloque de tiempo se apoya en unas estrategias narrativas no demasiado distintas de las que convierten en una historia bien tramada la de Macanaz, como asegura Martín Gaite. El hibridismo de géneros, tanto en su teoría literaria como en su práctica aficional, en especial en su narrativa, es una de las señas de identidad de la escritora, reconocible en el conjunto de su producción, especialmente sus ensayos históricos y literarios, como el cuento de Nunca acabar, dedicado al arte de narrar. Críticas literarias, artículos periodísticos, conferencias y novelística. Esta característica, reflejo de la mutua influencia entre teoría y práctica, afecta la escritura, configuración y escritura de sus obras. Sus obras narrativas se distinguen por la oralidad, visualidad, lo fragmentario, la estructura teatral, entre otros aspectos, ya que la autora abogaba por la interrelación entre los géneros literarios. El ejemplo más paradigmático es El cuarto de atrás, publicado 8 años después del ensayo sobre Macanaz. Es una amalgama de géneros, un libro de memorias, también una novela autobiográfica, testimonial, histórica, rosa, policíaca, de misterio, fantástica, de terror, como indica Antonio Pineda Cachero. Además, su narrativa refleja su teoría literaria, por ese motivo la metaficción es uno de sus rasgos distintivos, aunque también origina sus reflexiones sobre la creación literaria. Lectora contumaz, el conjunto de su producción contiene numerosas referencias a escritores y teóricos sobre la literatura y la novela, pero también sus propias señas de identidad. El proceso de Macanaz, historia de un empapelamiento, refleja el hibridismo de géneros habitual en su obra completa. Esta característica es evidente en su labor ensayística y narrativa. Así, su ensayo histórico sobre Macanaz, fruto de una investigación exhaustiva y rigurosa, contiene también numerosos rasgos propios de una novela. Es el resumen de mi comunicación. Muchísimas gracias.